Vamos a continuar con otra demo. Esta vez nos vamos a concentrar en el food cost real versus teórico. ¿Vale? Cómo cómo auditar tu restaurante con inteligencia artificial. ¿Vale? O cómo auditar el restaurante de un cliente con inteligencia artificial. Para eso vamos a usar este prompt que está también en la categoría de prompts eh, de la landing principal, de la página principal de HS Pro. Vamos a hacer uso de ellos de forma conveniente cada vez que los necesitemos, porque están ahí bastante bien organizados por categoría, por agentes, ¿vale? Para que no tengáis que empezar desde cero, pero también se pueden perfectamente, digamos, como que eh, editar, ¿vale? O sea, adaptar. No tienen que usarlo exactamente como están, pero es un punto de partida que acelera bastante. El 60-70% de la gente que usa HS Pro es directamente entra y pide sobre la marcha una receta, un proceso, una guía. Y nuestra recomendación, y quien lo está haciendo cada vez tiene mejor uso de la plataforma y mejores resultados, mayor, digamos, capitalización de esta herramienta, y es previamente trabajar en un Google Docs exactamente lo que necesitas, darle un contexto más amplio al requerimiento y luego después te vienes a HS Pro y lo pegas, lo colocas y lo lanzas, sabiendo, teniendo claro qué agente es el más conveniente para hacer esta solicitud. Cualquiera te va a responder sobre cualquier cosa que tenga que ver con gastronomía y que tenga que ver con el procedimiento que estás requiriendo, pero lo recomendable es saber hacer uso. Si voy a hacer una receta o un proceso o estoy montando un negocio de panadería creativa, a pesar de que lo ideal es que me vaya a conceptos de negocio, aquí puedo, en panadería creativa, trabajar la parte de procesos, productos, fichas técnicas, control, APPCC y todo lo que supone poner en marcha operativamente un negocio de panadería creativa. Una receta base, oye, mira, subirle una receta tuya y decirle, oye, mira, necesito que me la procese, dame una adaptación X, ¿vale? Bien, entonces vamos aquí a trabajar sobre un análisis comparativo entre el food cost real que tengo en mi restaurante o en el restaurante de un cliente, más los datos teóricos que tiene este cliente, que seguramente están desfasados, que es el estándar de la industria, ¿vale? Entonces, realiza un análisis comparativo de food cost real versus teórico por partida del menú, identificando las 5 desviaciones más significativas del último mes. Claro está, y aquí viene la otra parte, tenemos aquí un botón para agregar documentos, que luego lo comentaremos. Para realizar esta tarea, dime qué necesitas de mí, qué datos del negocio te debo compartir y si tienes preguntas que hacerme antes, puedes hacerlas ahora, ¿vale? Hacerlas antes, puedes hacerlas ahora, ¿vale? Bien. Claro, al enviarle esto, me va a hacer una serie de preguntas, pero además me va a hacer un requerimiento documental. Entonces yo voy a tener que extraerle, subirle el menú, extraer la documentación que necesito analizar y compartírsela. Puede ser en formato CSV, en formato Excel, en formato PDF. Lo mejor es que sea en CSV, porque va a poder estructurar y desgranar todos los datos. También puede ser Excel sin ningún problema, o un PDF, o un Google Doc o un Word. ¿Vale? Bien, excelente iniciativa. El análisis comparativo de food cost real versus teórico por partida es la herramienta más potente en auditoría operativa para localizar fugas invisibles de dinero. Sobreporcionamiento, mermas no registradas, roturas de stock, mala recepción de mercancía o desviaciones en escandallos. Bien, esta herramienta te permite hacer un análisis de todo eso. Pero ¿dónde vas a controlar esto de forma eficiente cuando le haces una consultoría a un cliente final? O cuando asesoras a un restaurante o cuando pones en marcha un proyecto desde cero en una herramienta que se llama Miseloop. ¿Vale? Miseloop te permite organizar todo esto como una base de datos con su dashboard, con su escritorio, con sus accesos de recetas, escandallos, proveedores, ingredientes, menaje, utensilios, APPCC, controles, temperaturas, clientes, todo eso organizado de una forma estática, pero a la vez dinámica dentro de la herramienta. HS Pro lo que te va a permitir es analizar todo eso
de una forma, con un acompañamiento intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, para poder construir la matriz de diagnóstico y determinar con precisión las 5 desviaciones más significativas, necesito que me proporcione los siguientes datos e información operativa del negocio. ¿Vale? Dado que es una demo, no le voy a cargar nada de eso, pero esto es lo que nos va a pedir. Si yo estoy haciendo una consultoría en un restaurante en México o en Madrid o en Barcelona o en Buenos Aires o en Santiago de Chile, simplemente le tengo que decir en qué ciudad estoy o en qué país estoy y qué moneda voy a trabajar y qué tipo de IVA tengo. Todo eso ya él lo va a determinar. ¿Vale? Datos del negocio que necesito. Las ventas y mix de consumo del último mes. Facturación total neta sin IVA del mes analizado. No hacen falta que ustedes hagan modificaciones sobre documentos que ya están trabajando. Él hace este requerimiento, pero luego ustedes le pueden decir, oye, mira, me descarga el post del punto de venta o del TPV o del informe del software que utilizo para controlar mis ventas. Esta información te la comparto y extrae de allí lo que tú crees que es necesario. Más sencillo, ¿vale? Mix de ventas en unidades y facturación por plato, referencia. Es un archivo que se exporta del TPV, del POS, TPV, terminal de punto de venta o POS, point of sales. O, en su defecto, facturación neta desglosada por partida familia, sea frío, caliente, parrilla, carnes, pescados, postres, producción, bases, preelaboraciones, como tengáis organizada la carta, ¿vale? En el gestor de datos. Por partida, inventario inicial, valora el inicio del mes desglosado por partido, categoría de ingrediente. Si lo tienen, lo suben. Si no lo tienen, no pasa nada. Le informa, oye, mira, no tengo inventario porque no solemos hacer inventario porque llevamos una gestión muy limitada. Por muchas razones, falta de personal, o no se es consciente, o no se está aplicando. Con lo cual, bueno, pues es una bastante complicada situación porque es una mala práctica, ¿vale? El no llevar un inventario mensual y en algunas partidas semanal. Compras totales del mes, albaranes, facturas netas, sin IVA, desglosadas por proveedor, categoría y partida. Inventario final, valora el cierre del mes, mismo criterio que desglose, para que él pueda saber si estás controlando el inventario inicial con el inventario final y tener claro cuáles son las desviaciones o las diferencias que hay entre uno y otro, si se están controlando o no. Escandallos y teóricos. Food cost teórico, objetivo ponderado por partida. Bien, un poco más de lo mismo. Ajustes operativos registrados si existen comidas del personal, mermas y desperdicios si las llevo controladas, invitación, atención, marketing, yo qué sé, facturas a coste cero, regalos, bonos, lo que fuera. ¿Vale? Bien, todo esto que está pidiendo aquí hasta ahora, todo eso se controla en una herramienta que se llama Miseloop y en muchas otras herramientas, como pueden ser Tiespoon Lab y YouRest y otras herramientas. O sea, aquí yo te recomiendo lo que sería mejor, lo que nosotros usamos, pero hay muchas más herramientas en el mercado, eso está claro. Preguntas previas y todas son válidas, ¿vale? O sea, todo es cuestión de qué me es útil a mí en mi nivel, en mi estado, en mi estatus, porque a veces puedes instalar una herramienta que es demasiado potente, que tiene muchas funcionalidades y técnicamente tienes que delegar una oficina o mínimamente una persona que te la gestione continuamente. Miseloop te hace ese trabajo de forma acompañada con un agente de inteligencia artificial integrado. Preguntas previas de contexto operativo. Estructuras de partidas, método de valoración de stock, coste medio ponderado si lo tienes, food cost objetivo global, qué tipo de software de gestión utilizas, ¿vale? Toda esta información es para entender un poco dónde hay limitaciones, dónde hay ventajas, dónde hay gaps, dónde hay posibilidades de mejorar la gestión para poder adquirir mejores resultados. A veces tienes una herramienta que la estás utilizando y Chef Pro a través de consultor gastronómico te va a decir, oye, mira, esta herramienta tiene estas funcionalidades que tú no estás usando. Ponlas en marcha, actívalas, si quieres te hago un acompañamiento para que puedas usarlas y así mejorar la gestión. Lo que recibirás con estos datos. Una vez me pases la información, puedes pegarla directamente en texto, tablas simples o resúmenes de TPV Excel entregables. ¿Qué te entregaré yo? Tabla comparativa consolidada por partida, ranking de las 5 desviaciones más significativas, plan de acción inmediato, que es cuáles son los quick wins, o sea, lo que podemos mejorar de forma inmediata y medidas estructurales más a corto, mediano y largo plazo. A partir de aquí, cuando él te dé el resultado, tú le puedes decir, bien, a partir de esta información, que la estoy corroborando contigo y además soy consciente de que es real, me gustaría que me prepararas un plan de implementación,
Me gustaría hacerlo en el marco de 3 meses. ¿Por qué? Porque tengo poco personal, porque estoy yo montado en la operación, porque no es el momento adecuado para mí, o vamos a dejarlo todo preparado para ponerlo en marcha a partir de septiembre. ¿Por qué? Porque estamos encarando ya las vacaciones de agosto. Entonces, todo esto lo puedes organizar de esta forma. Un poco, si eres dueño de un restaurante, si eres el gerente de un restaurante o si eres el consultor de un restaurante, aplica exactamente igual. ¿Vale? Así que bueno, nada, espero que esto haya sido bastante útil. Sé que es un análisis comparativo de food cost real versus teórico a partir del menú para mejorar todo el proceso que se genera, todo el flujo de trabajo, todo el flow work que se genera a partir de una buena optimización del menú, que es la herramienta principal de marketing de un restaurante, o de una cafetería, o de una pastelería, o de un negocio de hostelería en promedio. ¿Vale? Poco más. Un fuerte abrazo. Saludos.